Listo, empezó la música. Me gusta. Hola, hola, el Señor les bendiga. Aquí está tu programa, La Casa del Dios Vivo, en el día a día. Te habla la pastora Sandra Novoa. Estoy junto a mi amado esposo, el pastor Ezequiel Novoa. Buenas tardes para todos, bendiciones. Les amamos en el Señor. Vamos a entregar una palabra, amén, para empezar, en el nombre de Jesús. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Amén. Así es. Qué manera, qué orgullo, qué presencia. Qué presencia, Sandita. Está la presencia. Está la presencia. Claro que sí. Por eso clamamos, para que la presencia esté, porque si está el amado, todo fluye. Amén. Y quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Jeremías. En el capítulo 1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien le vino palabra de Yahweh en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Asimismo, le vino en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta que en el 5º mes fue llevada Jerusalén a la cautividad. Amén. Tremendo título, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Para hablar de quién? De Jeremías. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: te conocí antes de que te formara en el vientre, y te consagré antes de que salieras de la matriz, y te designé como profeta para las naciones. Luego le supliqué diciendo: oh Yahweh Dios, he aquí que no me sé expresar, pues soy un muchacho. Pero Yahweh me dijo: no digas soy un muchacho. La versión Valera dice: soy un niño. Amén. Amén. Porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te ordene hablarás. No temas delante de ellos, pues yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh. Amén. Enseguida Yahweh extendió su mano y tocó mi boca. Entonces me dijo Yahweh: he aquí mis palabras Amén. he puesto en tu boca. Mira, en este día te he constituido en autoridad sobre naciones y sobre reinos, para desarraigar y Amén. derribar, para derrocar y devastar, para construir y plantar. Esto es palabra del Señor. Amén. En este tu programa, La Casa del Dios Vivo, día a día. Amén. Donde no hay horario para nada. Día a día estamos contigo, buscando engrandecer al dador de la vida. ¿Y por Amén. qué estamos hablando en este minuto de esta palabra profética? Porque tenemos con nosotros un matrimonio profético. Amén. Ellos son de Rancagua, de la iglesia Tiempo de Cosecha, donde ministran los apóstoles David Benavente y su amada esposa, nuestra queridísima Nina Ahumada. Es decir, el matrimonio Benavente Ahumada, está con nosotros su amada hija Cristal, su esposo Diego. Amén. Y ustedes me dan los apellidos de su familia, porque todo cambió, ¿verdad? ¿Cómo es el apellido de la familia? Díaz Benavente ahora. Amén, Díaz Benavente. Entonces Amén. damos la bienvenida a estos jóvenes. Amén. Tomemos asiento, mi queche. Y vamos a arrancar desde ya con la conversación, chiquillos. Ustedes son de Rancagua. ¿De qué área? Somos parte del sector de Machalí. Machalí. Sí. Maravilloso. Cerquita ahí de Rancagua, que es la ciudad en sí. Sí, ¿Machalí? estamos cerquita. 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 Está como cerca de la cordillera, ¿no? Claro, cerca Sí. de la cordillera. Muy frío, Sí. Sí. mucho frío. Pero el calor del espíritu. Amén. Así es. Amén. ¿Y por qué quisimos arrancar con esta palabra? Porque es muy importante entender que Dios llama profetas. Pero lo Amén. increíble es que lo llama desde antes de depositarlo en el vientre. Así es. ¿Cómo fue tu llamado, Diego? Cuéntanos un poquito. Bueno, es un poco que Dios iba rompiendo los límites en mi vida, porque al ministerio profético Dios me llamó a temprana edad. Y fue un trato de parte de Dios en varios aspectos, porque en ese tiempo tenía 19 años, para Wow. los 20, y no sabía mucho qué era lo profético, no entendía las cosas. Y fue una sorpresa, porque todo se fue dando por visiones, por sueños, también por la confirmación de las autoridades que Dios puso en la iglesia y por encima de mi vida.
Amén. Entonces no fue un llamado cualquiera, sino que fueron confirmaciones una tras otra. Y fue muy especial porque Dios ya me venía tratando desde antes que fuera al ministerio. Porque mi padre ministerial, o sea, el pastor que está ahí por encima de mi vida, él siempre me llevó al altar, o sea, a la comunión con Dios. Y siempre fue ese trato en la presencia de Dios, en el cual en un momento yo siempre recuerdo eso, porque el apóstol David me comenta y me pregunta en qué ministerio quería trabajar yo. Wow. Y yo le dije, apóstol, mire, yo no sé de ministerios, pero quiero amar la presencia de Dios y eso es lo que más me importa, le dije. Y bueno, a Dios parece que le gustan esos casos así, que cuando no hay alguien que no quiere figurar, Amén. Amén. a Le Dios le encanta gustan esos profetas que solamente se dedican a oír a Dios y ahí Dios los forja. Y entonces fue un proceso de formación ahí en el altar, en la intimidad con Dios que me fue marcando. O sea, como leía usted, que es un pasaje que marcó mi juventud, mi adolescencia, porque yo muchas veces me sentí parecido a él, porque era como que no sabía Te expresar. sentía un niño. Claro, no sabía expresar, no sabía qué era lo profético, no sabía qué era ser profeta. Entonces fue un trato lindo de parte de Dios, de mucho tiempo ahí en la intimidad, de llorar también incluso. Amén. Y es por eso que Dios fue marcando y fue trayendo ese hilo conductor en mi vida que siempre fue depender de Dios. O sea, siempre depender de la voz de Dios, del Espíritu Santo y estar apegado también a mi padre ministerial. Estar pegado a la autoridad que Dios puso a mi lado. Entonces fui direccionado por Dios y por el apóstol David, el apóstol Nina. Entonces por eso fue marcando cada etapa ahí, creciendo en el ministerio. Y también lo importante también que cuando Dios me unge como ministro, fue en la casa central. ¿Entiendes? Entonces fue algo muy especial cómo se dio todo, porque Dios me venía hablando a través de apóstoles y profetas, profetizando sobre mi vida. Pero como no entendía mucho, yo recibía eso, pero ya después con el tiempo, antes de que Dios me llamara al ministerio, Dios me confirmó con un sueño muy profundo y era esa palabra. Amén. Entonces, por eso... ¿Sabes que esta mañana el Espíritu Santo me la entregó? ¿sí? Sí, porque yo le preguntaba al Espíritu Santo. Cada programa, para que usted lo tenga claro, lo guía el Espíritu Santo. Él quiso este programa. Nació en el corazón de Dios. Dios tomó los medios y nos bendijo, ¿verdad? Como casa ministerial. Pero quien lleva el hilo conductor no somos nosotros. Claro. Es Él. Entonces yo le pregunto, conforme a la persona que viene al programa, yo le pregunto, ¿qué palabra quieres que ministre? Y él me dice, Jeremías, el llamado de Jeremías. Yo no tenía ni idea de que esa es la palabra profética que él te soltó. ¿A qué edad recibiste a Cristo? ¿Cuándo recibiste a Cristo? Sí, mire, mis abuelos por parte de mamá eran cristianos y tenían una vida consagrada a Dios. Y mi madre también creció en los caminos de Cristo. Gloria a Dios. Y iba a la iglesia. Y yo también crecí en eso. Crecí en el ámbito de iglesia, en el ámbito de la adoración y todo. Pero en un momento yo me dediqué a jugar fútbol. O sea, me estaba preparando para jugar fútbol de alto rendimiento en un equipo bueno aquí en Chile. Y fue marcada mi infancia por muchas veces que gente de Uruguay incluso se contactó con mi papá para llevarme a ese país. Entonces yo iba impidiendo eso constantemente, porque claro, no estaría casado aquí con mi esposa, ¿se imagina? Si me hubiese ido para allá. Gracias, Ron. No, y tiene Entonces, pinta de ser de de haber sido futbolero. claro. Sí. Entonces, eso. ¿Tú eres pelotero o ya se te quitó? O sea, igual seguimos jugando ahí con los hermanos de la iglesia. Claro. Entretenido, Ahí, claro. Claro, un poquito para Es un cuidar la salud. deporte. Entonces, arte también. Claro, es entonces arte. ahí fui experimentando esa área y ya a mis 15 años es como gracioso porque como mis ideas y mis sueños estaban en eso, mi papá me llevó obligado a la iglesia. Entonces siempre el apóstol de ahí comenta el testimonio mío porque yo no quería entrar a la iglesia. Porque como quería ser futbolista, veía como que se estaba truncando eso. ¿Me entiendes? Entonces no quería entrar a la iglesia, entré obligado. Pero con el tiempo, que fueron los 15 años, 15, 16, en ese tiempo fue donde hubo un retiro. Y en ese retiro fue donde después tuve que ir a jugar a la pelota
Y me vine solo del retiro, mi mamá con mi familia se quedaban ahí en el retiro. Y me acuerdo que estando solo en casa fue que sentí un quebranto en mi interior, que empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y comencé a hablar en lenguas que tampoco sabía mucho qué era eso. Amén. Pero fue así como Dios me marcó. Y claro, en ese momento me entregué totalmente a Cristo. Gloria a Dios. Incluso dejando ese sueño a un lado, que igual trajo repercusión después. Porque, claro, mi familia, muchos primos míos también jugaban fútbol y fue como un choque familiar también. Porque todos tenían esa aspiración de que uno llegara a ser futbolista. Claro. ¿Entiendes? Un Entonces, profesional del fútbol, claro. Entonces después ahí, eso, cuando supieron que iba a dejar de jugar fútbol, fue como un choque. Claro. Y ahí vinieron los tratos, Sí. el proceso de Dios, cómo Él me fue formando ahí en esa área. Amén. Claro, porque un futbolista profesional ya se empieza a requerir de buen recurso, harta laya, como Claro. dicen los haitianos, laya, harta Sí. laya. ¿Me entiendes? Entonces, Se genera una riqueza, Claro. es obvio. Claro. Sí, porque a esa edad que la gente pague por uno, lo vaya a buscar, hable bien, es como que al joven es como que le llama la atención. Pero ahí fue cuando, en ese tiempo de oración que tenía con Dios, fue ahí donde Dios me habló claramente y me dijo, te hice experimentar la gloria del hombre, pero ahora vas a experimentar mi gloria. amén. Y eso fue ¡Wow! un encuentro sobrenatural para mi vida porque ahí me derramé en el suelo llorando y eso fue lo que marcó esa etapa de decidir que iba a dejar el fútbol sí o sí. Amén. Amén. Ahora vamos al área chica, ¿ya? Hablando de fútbol. ¿Sí? La pregunta del millón. Cuando la viste, ¿qué pasó? Porque tú no querías entrar a la iglesia, pero ella es la Claro. hija de los apóstoles, Sí. la hija del pastor. ¿Qué le pasó a tu corazoncito? Claro, es que ahí también está la parte de ella y la parte mía porque ¿Ya? es como gracioso porque yo no quería entrar y me acuerdo que me senté al último y estaba enojado, o sea, estaba molesto, Sí, pues. no quería entrar. Taimado, Sí, amurrado. taimado y amurrado. ¿Ya? Y entonces de repente ella me ve y yo estaba así con los brazos cruzados y la miro enojada también a ella. ¿Me entiendes? Todo mal. Entonces ella igual me miró feo a mí. Ya. Entonces así nos conocimos. Sí. Cuéntanos tu parte. ¿Qué te pareció este moreno ahí, instalado? Porque yo me imagino que pareció un muay ahí, pues, quieto. No te Sí. muevas. ¿Ya? Bueno, como él dice, entró y se puso al final. Me acuerdo que ahí estaban unas sillas adelante, como más o menos la mitad de la iglesia. ¿Ya? Y yo miro para atrás porque había alguien nuevo y veo que literalmente está así, mirando así enojado. Y yo digo, ¿y por qué me mira así? Yo le miré de nuevo enojado porque yo no lo conozco. Entonces, ese fue nuestro como primer encuentro de él enojado y yo devolviéndole El enojo. Claro. Qué bien. ¿Y cómo comenzó? Después interactuaron, conversaron. Eran saludos, porque igual éramos niños en Obvio, ese tiempo, claro. pero ya la interacción vino más adelante, o sea, cuando yo cumplí 15, más o menos en ese periodo fue que nosotros empezamos a conocernos más allá de hermanos de iglesia, sino como amigos, estableciendo una amistad y bueno, dejando que Dios hiciera, porque nosotros, bueno, nos esperamos casi 7 años para después comprometernos y después casarnos. O sea, en todo ese periodo nosotros siempre fuimos amigos. Entonces, igual fue como, bueno, Dios siempre nos habló desde el principio, pero no fue un proceso rápido, no fue corto, fue algo largo y podemos ver que esos procesos en nuestra vida obviamente son por algo mayor. Claro. Y viendo lo que Dios ha hecho con nosotros, nosotros podemos entender muchas cosas que en ese momento no entendíamos. Pero es larga nuestra historia, muy larga. 7 años, amistades largas, matrimonios cortos. O sea, para llegar al altar el proceso fue rápido. Del Sí. noviazgo al altar Claro. tiene que ser corto. Sí. Porque la amistad fue larga. ¿Sabes tú que estás observando, que estás mirando la pantalla, cuán importante es educar así a los jóvenes? Amén. Cuán importante. Y tú puedes decir, sí, pero es que no es fácil. Mira, si el joven y la señorita se consagran a Cristo, es llevadero. Fácil no es, pero es llevadero, ¿verdad? Claro, porque ¿qué pasa? Que
vienen situaciones, vienen tentaciones, el enemigo por fuera también quiere hacer su jugada, ¿no? Quiere quitar la atención de Cristo, quiere también traer un filisteo, o quiere traer también una filistea, porque Claro. Satanás así trabaja, ¿no? Es así. Entonces, como dice mi esposa, como usted dice, pastora, claro, amistades largas, porque fue un tiempo en el cual Dios nos hizo conocernos, o sea, porque éramos hermanos en Cristo, y Dios siempre, le comparto a los jóvenes que hay una palabra en Cantares que dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía y amada mía. Entonces, como que Dios nos hizo pasar bien por esas etapas. Y eso hoy le damos gracias a Dios porque en nuestro corazón siempre estuvo el honrar a Dios. Y por eso nosotros, antes de casarnos, nos desposamos. O sea, para esta parte occidental es noviazgo, pero el noviazgo no tiene el mismo significado que el desposarse. No. Porque el Cuéntanos eso, Diego. Claro, porque el desposarse es esperar a la mujer, pero en un pacto. No así como que si viene otra persona, me voy con esa persona. Porque los noviazgos son así como fluctuantes. Si bien me parece o le veo ya los errores, ya como que se sale de ahí la persona. Pero ahí en Israel era de otra manera como hacían las cosas y nosotros nos determinamos a hacerlo así de esa manera, de buscar el desposarnos, o sea, esperar en un pacto. Nosotros ya cuando supimos ya la confirmación de que nos teníamos que casar, de que teníamos que estar juntos, nosotros nos determinamos a desposarnos. Entonces estuvimos como 7, 8 meses desposados esperándonos para ya luego casarnos. Y en ese tiempo también nosotros determinamos, porque hay mucha gente que se ríe de nosotros, y hay alguna gente incluso que nos ha dicho, ay, los santulones o cosas así, Claro. pero nosotros queríamos honrar a Dios por todo lo que Dios quería hacer con nosotros y cómo Dios nos estaba llamando. Y yo también por honrar también a los padres de ellas, que son también mis padres ministeriales, Amén. y el que me disipula, los que me disipulan. Entonces preferimos nosotros no darnos un beso hasta casarnos. Entonces eso nosotros lo hicimos para honrar a Dios, no Ese así es el como- pacto. Claro, no para querer así figurar o que nos vean como más santos, sino que nosotros queríamos honrar a Dios de esa manera. En la parte de honrar a Dios, también uno como varón, yo me doy cuenta de esto, honra también a la dama, Sí. a la mujer, el respeto. Mm, El respeto que realmente el diseño de Dios. claro, El diseño de Dios, Sandita. Claro que sí. Es paternidad. Amén. claro. Paternidad. Eso te enseña la paternidad. La paternidad Amén. te enseña que no es sufrir. No es que tienes que estar con vigilante. Imagínate tener que ir a tomarte un helado con un chaperón. Eso del siglo V, ¿me entiendes? Pero cuando está el temor de Dios, y eso es súper importante entenderlo como programa, entenderlo ustedes que están ahí tras las pantallas, entender que es posible santificarse y tener gozo por hacerlo. Y no estar queriendo correr el límite hasta dónde puedo llegar. Claro. ¿Puedo tomar la mano? ¿Le puedo tomar la mano? ¿Le puedo besar? No, no la puedo besar. La tomo, no la tomo, la tomo, no. Imagínate. La toco, no la toco, la toco, no. Qué terrible la tensión. Claro. Y qué desgastante es en la religiosidad que se da en muchas congregaciones en nuestro amado Chile. ¿Cuántas congregaciones no tienen tanto terror de que dos jóvenes comiencen a desarrollar un sentimiento? Y le ponen ahí un chaperón, y le ponen una chaperona. Y si el joven quiere salir a tomar un helado con la niña, no. Claro, porque no se enseña temor de Dios, se enseña a depender del hombre. Claro, nos enseña el temor de Dios y Exacto. nos enseña el respeto. El Exactamente. respeto que, como decía él, La honrar doncella. a su padre ministerial, en este caso a su suegro. Claro. Entonces, yo creo que, y no es que yo creo, es real que Cristo, Claro que sí. cuando estamos en el Señor, realmente escogido, ¿ya? Ojo con esto, escogido por nuestro Dios, nos lleva a esto, Amén. al respeto, A la honra. al temor, claro, al temor a Dios. Porque eso es honra. Increíble. Ustedes honraron literalmente a Dios y eso generó un ámbito de honra alrededor de ustedes. Y Yo un supe- ejemplo, disculpa Claro. que interrumpa, un ejemplo Claro para las que demás sí. personas que están creciendo, damas como varones, están creciendo en el mismo ministerio donde están ustedes, a donde Dios los va a llevar también, Amén. Claro. por su testimonio. Claro que sí. Es maravilloso. El Señor tiene lo mejor para quienes pactan, para quienes se apartan, en cualquier área, en cualquier ámbito de la vida.
Porque si hay algo que existe en la paternidad, es el pacto. Claro. Porque ¿quiénes estaban desposados? José y María. Él nunca la tocó, pero sin embargo era su esposa, porque había un pacto de por medio. ¿Qué faltaba? Faltaba la unidad del matrimonio. Y esa unidad vino después de que nace Jesús. Entonces el José era un hombre pro, no cabe duda, porque el tipo tuvo que esperar. Tuvo que esperar 9 meses. Y sabemos que bajo la ley mosaica, la mujer es impura después que nace un bebé, 40 días, qué sé yo. Entonces el tipo literalmente tuvo que esperar 1 año, aparte de todo el tiempo que ya llevaba esperando, en medio del pacto, ¿no? Y obedeció, disculpa, obedeció Claro. la voz de Dios. Exactamente. Obedeció la voz de Dios. Eso Y hizo esperó a José. su amada, porque yo creo que realmente la amaba. Amén. ¿Te das cuenta? De haber sido bellísima. Claro. Como Jacob, que dice que esperó a Raquel porque la amaba. 14 años. Sí, esperó tanto Y tiempo. después volvió a Para trabajar de tenerla. nuevo. Sí. Increíble. Sí, pero él pagó el precio porque ahí hay un enredo enorme. Sí. Sí. Pero es bueno verlo porque Pero él nos hace miró. reír, nos hace reír. Oye, ¿te digo algo? Yo tengo mis pláticas con el Eterno. Yo le digo, Señor, qué terribles somos los seres humanos. Porque conforme a la ley de donde él llega, llega a la casa, ¿verdad? Del hermano de ella, que es Labán, qué sé yo. Labán es hermano de Rebeca, la mamá de Jacob. Entonces lo mandan donde el tío, pensando que el tío... Y uno piensa, cuando uno comienza a leer la Biblia por primera vez, la historia, uno dice, oh, qué bacán, deben ser tan consagrados como la Rebeca. Porque la Rebeca todo le preguntaba a Dios. Claro. Pero el hermano era un truampo, era un verdadero delincuente. El hermano, entonces, ¿qué podemos ver ahí? Cómo llega Jacob y le toca pagar el precio de su propio pecado. Pero además, Dios le había escogido no a la linda, a la de ojos tiernos. Porque con ella tuvo 5 hijos. 5. Entonces, a veces Dios escoge para nosotros no lo que nosotros queremos, porque Dios conoce el corazón. Porque si nos adentramos en esa historia, resultó que doña Raquel era idólatra. Hay un culto. No así Lía, porque el nombre, para que usted lo sepa, en el hebreo original no es Lea, es Lía. Amén. Algo sé de hebreo también, por ahí me defiendo. ¿Me entiende? Pero qué importante lo que estamos hablando. No solamente estamos hablando de profecía, de teología, ¿verdad? De escatología, no, sino cómo llevar a la vida práctica Claro. la fe, el amar a Cristo. ¿Qué fue para ti el proceso de desposarse? ¿Cómo lo viviste tú, Cristal? O sea, ya el desposo fue un periodo de espera hasta el matrimonio, ya Claro. estableciendo una relación. Entonces, para mí yo dije, bueno, si hemos esperado tantos años, esperar esto no va a hacer nada. Y así fue. Pero siempre con esa alegría y con ese gozo de estar agradando el corazón de Dios. Wow. Porque, claro, uno a veces piensa el hacer las cosas a su manera y muchas veces crees que está bien y a veces mete las patas, como Claro. se dice. Pero el esperar en Dios no es fácil, pero viendo más allá de lo que podamos ver hoy o más allá de nuestro presente, podemos ver que la visión de Dios supera nuestros límites, o sea, Amén. supera nuestra visión humana. Entonces, viendo más allá que nosotros, Dios nos quiere usar, queremos cumplir su propósito, no podemos quedarnos con la vista en cómo estamos hoy. Entonces, yo creo que en ese proceso Dios a los dos nos habló mucho y nos hizo entender varias cosas, nos sumergimos más en su presencia, en esa intimidad, Me encanta. pero solamente para agradarle a Él. Porque claro, nosotros nos esperamos 7 años y a veces la gente, como ocupa esto del noviazgo, dice, no, si el noviazgo es para conocerse. Nosotros ya nos conocíamos nuestro carácter, nos conocíamos nuestras mañas, porque teníamos una relación de amistad y que no nos ocultamos nunca nada. Si yo estaba molesta, él lo sabía. Si él estaba molesto, yo lo sabía. Ya sea entre nosotros o con las otras situaciones. Pero en ese periodo de desposo, nosotros ya nos conocíamos. Solamente fue como para organizar el matrimonio, que después nos casamos. Pero siempre con esa sensación de que fue grato para Dios. Amén. Porque uno a veces no sabe si le agrada o no a Dios, pero yo creo que con esa espera, en el momento que nos casamos, bueno, nosotros honramos a Dios el día de nuestro matrimonio. Porque claro, esa unión, más allá del amor que nos tenemos nosotros, fue una unión que Él nos llamó.
Él nos unió con un propósito. Entonces nosotros en todo momento queríamos honrarle. Y bueno, y queremos seguir honrándole siempre. Amén. Gloria a Dios, qué hermoso. ¿Viste que habla la Cristal, que che? Sí, Y habla amén. bueno la Cristal. Porque tú la ves que es calladita, que es tímida la Cristal, pero ella tiene mucho para ministrar. Claro. Sí, Amén. sí, me he dado Yo me cuenta. enteré que el año pasado estuvieron en un congreso en Mendoza, San Luis, ¿verdad? En Maipú. Maipú. Sí, es que es tan grande Mendoza que tú te pierdes. Pero bueno, y me comentaban mis hijas que ustedes ministraron juntos la palabra y que bajó una gloria. Esas fueron las palabras de mis hijas. Mamá, bajó una gloria, había una presencia, porque compartieron exactamente esto. 2025, donde todo va corriendo, o sea, la gente corre al precipicio del pecado. ¿Es posible que hijos de Dios se puedan consagrar? Aquí tenemos la prueba viviente que es Amén. posible. Amén. Amén. ¿Y cuál es la diferencia religiosidad versus paternidad? La paternidad te lleva a una relación continua, constante, a tener dependencia de lo que son los discipulados, ¿no? No del hombre, sino de que la palabra profética, la palabra de dirección, de guía, viene en medio del discipulado, ¿no es así? Porque ustedes tenían discipulado intenso. Claro. Sí. Sí, Sí. y por parte mía, por ejemplo, cuando yo le conté al apóstol David que sentía cosas por su hija, se lo dije antes que lo supiera ella. Entonces, eso igual, o sea, cuando se lo dije estaba temblando. ¿Y él Porque me te estaba quería dic- asesinar o te sonrió? No, me sonrió, se puso a reír. Pero yo estaba así como temblando. Y claro, porque en el discipulado y como él siempre nos llevó al altar, siempre nos ató al altar, Amén. eso yo me acuerdo que él me dijo, de ahora en adelante más búsqueda, más altar, porque van a venir las tentaciones y como decía ella, claro, la espera fue extensa, pero en medio de eso también está el luchar contra uno mismo, ¿me entiendes? Amén. Y ahí va lo que dice usted de la paternidad, que un padre, alguien que va por adelante de uno, le muestra el camino que uno tiene que seguir, o sea, Aleluya. cosas de vida, ¿me entiendes? Claro, Vida práctica. exacto. La practicidad en el día a día. Claro. Porque Amén. es un tema ser joven y enamorarte. Hay que echarle para tener dominio propio y ponerle el freno a la pasión. Seamos honestos. Hay otros que se demoran Eso digo. menos. Claro. Hay otras Claro. personas que hay otros, Claro. hemos conocido personas que se demoran, no han esperado tanto como ustedes. Yo creo que aquí está como ellos dicen, honrar a Dios primero que nada. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces, Qué lo lindo. encuentro maravilloso. Qué lindo, como dice. Como dice el Papa. Qué lindo. Sí, porque Bonito, el ¿verdad? apóstol Juan Andrés me insistió, me decía, hija, tiene que entrevistarlos a ellos. Porque a través de ustedes viene la luz hacia muchos jóvenes que están buscando esposa. Otros chicos que también las mujeres que están buscando esposo. Y cuán importante es que pongan los ojos bien. Cuán importante es la oración, el ayuno. Me imagino que ayunaron muchos chiquillos. ¿Sí o no? Laiquitos. ¿Sí? Mucho ayuno, claro, para poder mantenerte firme Amén. en el propósito de Dios en cada uno de ustedes, ¿no? ¿Hubo ayuno de por medio? Por eso estoy tan flaquito. No, por ejemplo, por mi lado, porque esto igual lo hablamos mucho, el tema de la Te comunión. tengo que interrumpir. Viene un corte musical. No te muevas, no te vayas a desconectar, porque aquí Amén. viene lo mejor. A ver, vamos a un corte musical. Tú eres el sello en mi corazón, eres esa marca en mí, con lazos de ternura, con cuerdas de amor. Me atraes otra vez a ti. Ni las muchas aguas pueden apagar
este amor que arde en mí. Jesús, tu fuerte amor. Jesús, tu fuerte amor. Es como fuego, no se consume, nada lo apaga. Jesús, tu fuerte amor. Jesús, tu fuerte amor. Es como fuego, no se consume, nada lo apaga. 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 Tú eres el sello en mi corazón. Eres esa marca en mí. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, me atraes otra vez a ti. Ni las muchas aguas pueden apagar este amor que arde en mí. No, ni las muchas aguas pueden apagar este amor que arde en mí. Jesús, tu fuerte amor. Jesús, tu fuerte amor. Es como fuego, no se consume, nada lo apaga. Jesús, tu fuerte amor. Jesús, tu fuerte amor. Es como fuego, no se consume, nada lo apaga. 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 Porque tu amor encendió mi corazón. Tu fuerte amor me atrae a ti. Jesús, hombre perfecto. Ni las muchas aguas pueden apagar este amor que arde en mí. No, ni las muchas aguas pueden apagar este amor que arde en mí. Jesús, tu fuerte amor. Jesús, tu fuerte amor. Es como fuego, no se consume, nada lo apaga. Jesús, tu fuerte amor. Jesús, tu fuerte amor. Es como fuego, no se consume, nada lo apaga.
Nada lo apaga, nada lo apaga, nada lo apaga. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. ¿Estamos de vuelta? Sí, estamos de vuelta en este tu programa, La Casa del Dios Vivo. Amén. Recuerda dónde nos encuentran. Nosotros estamos donde inicia Cerro Navia, termina Lo Prado. Washington con Henry Wallace, 7232. Tenemos esta noche a las 8:30, arrancamos con nuestra vigilia. Son más o menos hasta la medianoche, para que no te asuste, va toda la noche, no. Los domingos a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto. Estamos terminando 7:15, 7:30. Amén. Para que después llegues a casa y te ocupes de estar con la familia y puedas irte a descansar temprano para el día laboral del lunes, ¿verdad? Amén. Los martes tenemos la escuela de paternidad. Aprendemos un montón, amén. Estamos estudiando un libro que habla de las maldiciones generacionales, el Quita Mufa, amén. Y te enseña a tener la correcta relación con Dios. Te enseña a ir desglosando el Padre Nuestro, escrito por nuestro amado apóstol Juan Andrés Buzo. Es Amén. un libro que te va a edificar un montón. Acércate, atrévete a visitar la Casa del Dios Vivo. Y los miércoles a las 7 de la tarde también, al igual que el día martes, tenemos lo que es Casa de Oración. Hasta las 8:30 nos dedicamos a orar. Amén. Orar y adorar, adorar y orar. Se lee la palabra, se ora la palabra y se adora. Amén. Y ya 8:15, 8:30 terminamos, de vuelta a casa. Te dejamos hecha la invitación. Recuerda, Jesús. Henry Wallace, 7232. Estamos ahí a la entradita de Cerro Navia, a una cuadra de José Joaquín Pérez. Amén. Y para continuar aquí con nuestra entrevista, con nuestros invitados tan queridos para nosotros, estos chiquillos son de verdad, en el nombre de Jesús, un verdadero desafío para la religión. Esos son ustedes, Amén. a mi ver. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña el poder de la santidad, el poder de guardarse. ¿Y cómo nosotros podemos desarrollar el poder de la santidad? Muy sencillo, atado al altar. Amén. A mí el Señor me reveló la paternidad a través de la palabra. Entonces, cuando yo conocí al apóstol Juan Andrea, a mí me pasó algo súper loco. A mí el Señor me entregó una palabra que está en Isaías capítulo 30, donde me dice, tú vas a ver con tus propios ojos a tu maestro y Él te va a guiar. Cuando Dios me entregó esa palabra, amén. Porque yo me comí la palabra y buscándole en el altar, buscándole la madrugada, Él me dio la revelación de buscarlo cada 3 horas. Cada 3 horas, no sé si lo saben, yo creo que sí, ustedes son estudiosos, se abren las cortes celestiales, ¿no? Son 8 vigilias, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. 8 vigilias, y cuando se abre la corte celestial, ahí uno entra a vivir los sueños de Dios, po. Ya no los de uno. Claro. Claro. ¿Cuál es el sueño de Dios en el matrimonio Díaz Benavente? Voy a partir yo.
Sí, porque, bueno, conforme a todo lo que, para acoplar todo lo que hemos venido hablando, todo empieza desde ahí de dejarse atar al altar. Es donde ahí uno aprende a no confiar en uno mismo, sino que ¿por qué pudimos esperar, por ejemplo, en ese sentido? Es que aprendimos que en el altar me doy cuenta quién realmente soy y de que no puedo depender de mí. Wow. Porque si uno lo hace con las fuerzas de uno, claramente que ahí va a cometer errores. Pero cuando uno aprenda que tiene que ser reemplazado por Cristo, esa es la verdadera clave de llevar una relación adelante. Porque Dios nos habló muy fuerte antes de casarnos, que si no morimos cada uno por su lado, no hay un nosotros. Aleluya. O sea, no hay una vida en la cual Cristo pueda confiar. Entonces, por eso Dios nos ha ido tratando mucho en eso para un llamado tan precioso que a través del apóstol Juan Andrés, que también es un ejemplo a Amén. seguir, la vida de la consagración, el matrimonio, toda la trayectoria que él tiene, nos muestra un hombre que le teme a Dios, un hombre comprometido con la obra de Dios y que le cree a Dios. Y él le ha creído a Dios también en el llamado que Dios nos ha hecho como matrimonio, que es ir a Israel. Entonces, ese es el llamado que Dios nos ha hecho como matrimonio. Nos fue hablando personalmente a cada uno antes de casarnos, pero ya después de casarnos, perdón, en el tema del desposarse, ahí fue donde Dios fue confirmando más fuertemente el llamado a Israel, a ser misionero en Israel, a levantar casa en Israel. Así que estamos en esta etapa de transición con mira hacia allá. Wow. ¿Y qué ha sido para ti el sueño de Dios implantado en tu mente, en tu corazón, Cristal? La verdad, bueno, cuando generalmente la gente recibe su llamado, muchas veces se dice como que Dios lo eligió y así va a ser. Es así, pero yo lo veo más allá de lo que Dios quiere para mí. O sea, sacando todo deseo, todo sueño humano, ¿Ya? pero poniendo el sueño de Dios en el corazón. Wow. Porque hay una palabra, hineni, que es heme aquí, aquí estoy, dispuesto, disponible. Y eso es lo que hemos visto nosotros en nuestro matrimonio, de aquí estamos, úsanos, Señor, para tu propósito. Viendo más allá de la vida superficial o de este mundo, nosotros estamos dispuestos y disponibles para lo que el Señor quiere hacer. Y sobre todo con este tema de Israel, que a veces es delicado, con el tema de las guerras, los atentados. Mucha gente nos pregunta, ¿y ustedes están seguros? ¿Están seguros de que quieren ir? Y nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar cuál es nuestra opinión o no, porque nosotros estamos decididos a cumplir el propósito de Dios, porque Wow. es Él el que nos envía. Entonces, para nosotros es una honra el ministerio que Dios nos entregó, que es ir a las misiones, y así lo vemos, y así es como nos estamos preparando para cuando Dios diga el tiempo que es partir. Entonces, es eso. Ustedes se están preparando, aprendiendo hebreo, aprendiendo inglés, están estudiando. Sí. Wow. Y allá debe haber gente que ya lo está esperando tarde o no. No, Ustedes, ellos pastor, van. solamente Dios está haciendo. Punta de Porque lanza. ahí Dios está haciendo varias ¿Conexión? cosas tras de escena, Ujú. en donde por eso nos gozamos, Amén. porque uno ve Israel y todo lo que está pasando hoy en Correcto. día, y uno se ve tan así como Intimidado. pequeñito, y uno se encomienda solo a Dios, o sea, que Él haga. Amén. Uno dejarse ajustar a Él, pero Dios nos ha ido sorprendiendo con aprobaciones de leyes que uno dice, ¿cuándo se podría haber dado esto? O sea, alianzas con personas, colocando contactos que uno dice, solamente Él. Dios. Amén. Eso. Solamente Dios. Cuando Dios tiene un propósito, Él te posiciona. Claro. Él no llama al calificado, Él califica a quien llama. Amén. Amén. Entonces, es como lo que nos pasó a nosotros. A nosotros de la nada nos mandó al pastorado. Él era el portero en la congregación donde estábamos y yo era la hermana que la hacía toda, desde limpiar el baño hasta imponer manos, literal. Eso me pasaba. Entonces, de un momento a otro cambia la atmósfera
Dios nos llama al pastorado y nosotros quedamos... En plena pandemia. No, ¿y cómo quedamos nosotros? Quedamos plop. Quedan ahí. Ezequiel me mira, yo no soy pastor, me decía, yo soy cantor popular. Yo soy Yo decía, no portero. sé qué pasa. Entonces, ahí vino la oración, ¿no? Señor, danos una conexión divina que nos diga qué hacer. Porque qué triste es correr tras de la aprobación de un hombre. No. Y qué extraordinario es que el Dios de la gloria, el creador de todo, el Dios sempiterno, deposite su mirada en uno y Él te vaya forjando Claro. y te vaya abriendo camino y te vaya dando conexiones divinas, como este programa, Sí. que es una conexión divina, ¿no? Amén. Entonces, cuán importante es lo que tú decías también, Cristal, me gustó mucho. Tú te estás preparando y estás totalmente concientizada de que tú quieres agradar y estar literalmente en la perfecta voluntad de Dios. Y quien está en la perfecta voluntad de Dios no teme a nada, porque a quien llama lo provee todo. Amén. Tremendo. Sí, No, va y- viendo las puertas que... Así lo hemos visto porque también Dios nos da una tranquilidad a nosotros porque o sea, humanamente lo podemos decir, no, ustedes están locos, se van a ir a meter allá donde está pasando de todo. Pero en nosotros hay una tranquilidad y en eso confiamos. Amén. Que Dios nos manda y que Dios nos envía y eso mismo nos hace a nosotros estar tranquilos y no ansiosos, obviamente ansiosos por lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero no ansiosos humanamente, o sea, De de querer hacer las cosas claro, de locos. querer hacer las cosas a lo loco, de tener miedo, temores, sino que Dios está obrando así en nosotros. Amén. Claro, porque aquí ¿qué es lo que prima? Es estar en la perfecta voluntad de Dios y es escuchar solo la voz del Espíritu. Claro, No adelantarse y no retrasarse. claro. Estar con esa conexión, ¿no? Sí, sí, por eso ha sido un tiempo en el cual es como el otoño. Yo veo esta etapa como el otoño porque en las estaciones espirituales de cada uno y de los matrimonios, de la iglesia en sí, hay estaciones, como lo dice en la palabra, Amén. y veo que es como el otoño en esta etapa porque, claro, el otoño uno lo ve sin hojas, así como que está sin fruto, pero toda la vida del árbol se va a las raíces. Amén. Entonces, he podido discernir de parte de Dios que es ese tiempo en el cual Dios está fortaleciendo las raíces, porque después cuando viene la etapa de la primavera, toda esa vida que estaba abajo sale a relucir. Reverdece. Entonces reverdece, florece. Entonces, claro, mucha gente nos ha dicho, pero mire si se pueden ir ahora o no se vayan, porque miren, vean esto, pesen esto. Y es ahí donde uno tiene que estar sencillamente sensible a la voz del Espíritu, porque... Afinar el oído. Claro, afinar el oído. Y ese jineni, lo que decía mi esposa, es una decisión radical, o sea, no es titubear, sino que es una decisión radical hasta lo último, hasta cuando Dios lo quiera. Y eso me llama la atención porque el profeta Isaías, Abraham, Jacob, Samuel, el Señor Jesús, fue una palabra que ellos constantemente dijeron, pero no es solamente una palabra, sino que es una entrega constante. Entonces en el altar de madrugada cada vez le vamos a decir a Dios, Hineni, o sea, heme aquí, Señor, Envíame a mí. envíame a mí, yo iré por ti. Entonces, voluntariamente, sin excusas, sin peticiones especiales, sino que como Él quiera. O sea, estamos en ese tiempo de decir, Señor, aquí estamos. O sea, Bien. tú Correcto. sabes lo que haces con nosotros. Amén. ¿Y el idioma? ¿Cómo va el idioma? Ahí va, porque igual es complicado. Sí, me imagino. Porque al revés, uno tiene que leerlo al revés, escribirlo Ya. al revés. Claro. Sí, Son sí, palabras. Y todo tiene que ver con los números. Claro, Tú tienes que mezclar letra y número sí. para poder entender el hebreo. Hay que recordar a Jacob cómo le enseñó a escribir a José. No, porque tiene todo unos caso. puntitos. Buen punto. Tiene un Sí. puntito ahí. Sí. Cambia toda la oración. No, pero es tremendo porque lo estudiamos juntos, o sea, no empezamos a hablar. Claro, ahí, Y entonces, claro, ahí empezamos a hablar y a Y dialogar. se hablan en... Claro, es difícil, sí, porque igual nos reímos porque... Claro, cuando estudiamos practicamos entre los dos. Claro. Igual es más fácil así, pero es como nacer de nuevo prácticamente, Sí, porque son otros símbolos, Claro. el otro, la lengua, para Femenino. leer, La escribir. fonética, claro. hay mucha gramática Femenino. femenina y masculina, Claro. entonces Cambia y todo. sí, es complicado. Yo conozco a un misionero que es el chileno Vergara, que es chileno él. Nació por ahí, por la legua. ¿Ya? Mira,
dónde nació. De verdad, el chileno Vergara nació por ahí, por Santa Rosa, por La Legua, y el Señor lo llevó literalmente a que él estudiara inglés, porque él quería irse de misiones. Y le decía muchas cosas locas, y le decía literal que él estaba loco, cómo se le ocurría. Bueno, el tipo lo creyó, le creyó a Dios, y se metió a estudiar inglés, y se va, lo invitan a Brasil. Y desde Brasil, Dios lo envía, y ahora está en los países perseguidos. Él tiene pena de muerte en todo lo que es Irán, Irak. Él no puede entrar, porque ya literalmente su rostro está en la televisión y todo. Ahora está cerca de India y por ahí anda, está trabajando. Pero es impresionante cuando un joven le cree a Dios. Él se fue soltero y Dios le dio a esta esposa. Sí. Impresionante cuando un joven le cree a Dios. Y puedo decirlo con autoridad porque hasta yo ofrendé. Lo tuvimos in situ, en una congregación donde yo estuve por 25 años. Ahí lo invitaron y todo. Y el chico nos puso literalmente esto, nos puso este desafío. Si éramos capaces de sostener a un misionero. ¿Son capaces ustedes como iglesia, como pueblo, sostener a un misionero? Y siempre que se habla de sostener se piensa cash, plata. Pero qué mayor sostenimiento para un misionero que alguien ore por él, ¿no? Claro. Y obviamente si tú oras, Dios va a hablar contigo si oras por el misionero. O sea, no te hagas el loco, no te hagas la loca. Suelta las lucas, es obvio, ¿cierto? Eso va a venir. Pero cuán importante es poder intervenir en el mundo espiritual con respecto a lo que Dios está haciendo con ustedes. ¿Y qué dicen los padres? Porque tú eres la mayor Sí. de 3 hermanos. Bueno, la verdad están rendidos al propósito de Dios. No Ya. les queda de otra tampoco. Se rindieron. Se Claro. rindieron. Sí. Claro, igual toca, o sea, toca los corazones, por ejemplo, a mis padres sanguíneos también. Obviamente igual es aprender igual a despegarse, o sea, Destetarse claro, literalmente. no es fácil para ellos también, nuestros padres, que nos vayamos tan lejos, o sea, igual hay una distancia considerable de aquí a Israel. Claro. Claro, igual uno los ve, a lo mejor no lo manifiestan, pero uno lo percibe, lo discierne. Sí. Y uno igual, o sea, uno igual es morir a eso también. Claro. Lágrimas y cosas así, entonces. Aparte que estabas con Sí. tu amada, y eso Claro. cuando uno está enamorado con la Uno- amada de uno, somos uno una potencia. claro, va a cualquier lugar. Po. Va a todas, No, chiqui, y ¿no? con mi esposa íbamos a trabajar a Cartagena, a la terraza, Sí. cantábamos en todos lados, ¿cierto, Sanita? Sí, éramos Ah. todoterreno nosotros. Sí, cantábamos en todos lados, lo pasamos genial. ¿Estás recordando que sí? Mira, Lo tu pasamos viejito, tu genial. viejito. Es romántico el viejito. Entonces me parezco a Pepe Lamour. Sí, el Pepe Lamour. Una Entonces, alpargata le al lado del preguntaba, pastor. le preguntaba por los idiomas porque yo cuando trabajaba en la feria, cuando un poquito, tuve un puesto como más de 25 años, un puesto solamente el día domingo. Entonces, cuando yo andaba cantando, de repente subían los haitianos a meter bulla al amigo, hablan fuerte ellos y yo le decía, oye, estoy cantando, por favor, baja un poquito el volumen, y no me entendían. Entonces en la feria llegaban a comprar también y yo no lo entendía. Entonces yo vendía guitarra, cosas, cachureo y todo. Entonces de repente Dios me dijo, cómprate un cuaderno. Me compré un cuaderno y empecé a hacerme amigo de haitiano. Entonces le decía, ¿cómo se dice esto? Y él me decía, así. Y yo lo escribía a la pinta mía. Como yo me entiendo de escribir, porque como yo estudié poco, entonces, pero Dios me enseñó todo lo que Dios me ha enseñado. Ustedes saben que Dios prepara, Amén. Él capacita. Amén. Y empecé a aprender. Entonces, ahora no, cuando, bienvenido, moi aussi travaille, j'étais à Pilané, là, y a Pixi Pixi, sí, femme en busu. Ahí. Entonces, claro, entonces ahí bajan al tiro. Entonces, Es literal. Entonces, claro, entonces, él interactúa con los entonces, haitianos. claro, yo quedé entonces, impactada. y claro, como usted interactúa, entonces yo así lo hago cuando veo a un haitiano, oh, bonjour, ¿cómo es? ¿Se café no poulet? Bien, y se quedan impresionados. Claro. Y empezamos como, ¿cómo el trabajo? Y empecé a conversar con ellos y a preguntarles. Entonces yo ahí voy practicando y Sí. recordando Claro. mis palabras que he aprendido. Claro. La iglesia, bienvenido, bendición, ¿cachai? Sí. Entonces, así fui aprendiendo. Sí. Me compré un cuaderno y empecé a anotar yo Anotar. cómo se mencionaba. Claro. Y con ellos practico. Y la fonética la practica con ellos, pues. Claro. Sí.
Este chico, el chileno Vergara, decía que él, ¿cómo lo hace para aprender? Porque ahora sabe un montón de idiomas. Po. Sí. Yo lo sigo por Instagram y todo. ¿Ya? Y él compartía que él entra a los mercados, Sí. va a comprar fruta. Entonces empezó a aprender cómo se dice banana. En Parsi, por ejemplo. Ya. En Irán hablan Parsi. ¿Cómo se dice banana? ¿Cómo se dice manzana? Claro. Y así. Entonces, yo creo que son tips para ustedes, pues, chiquillos. Sí. Entrar por ahí. El Señor tiene todo ya marcado, Amén. tiene todo ya destinado. Les tiene la casa donde van a vivir. Amén. De eso no cabe ninguna duda, ¿no? Eso es lo más lindo. Sandra, perdón que interrumpa, pero eso me da mucha alegría porque nosotros hemos visto los testimonios en nosotros mismos. Sí, somos un ¿ya? testimonio. Somos un testimonio vivo, entonces, porque nosotros no teníamos nada. Puro amor. Fuimos- ¿Cómo que nada? Miren, Había chiquillo, amor. miren, chiquillo, yo lo digo en pantalla con respeto y con temor. Amén. Fuimos muy menospreciados. Ah. Fuimos muy despreciados por gente, por pastores y todo lo demás, por iglesia. Pero aquí estamos. Claro. Y tal como ustedes nos conocen, así somos. Y yo siempre me recibí una palabra, yo una vez en Argentina, la primera vez que fui, creo que fue, me dijeron, usted nunca cambie como es. Claro. Amén. Sea como- Dice la palabra que Mantenga tenemos la que autenticidad. Sí. tomar lo bueno y desechar lo malo. Claro. Entonces, ¿me entiende? Entonces, para mí es sorprendente porque, y aparte que tienen que ser valientes para ir para donde van a ir. Amén. Porque todas esas cosas que dicen de todo lo que pasa, Sí. y aparte que yo he visto videos donde el tren de Israel, el metro es súper elegante y pasa por la calle. Pues Israel es precioso. ¿Me entiende? Es súper elegante, entonces hay cosas bellas. Entonces ustedes son jóvenes, tienen todo por delante. Y por eso fuimos marcados igual, porque justo cuando nosotros nos casamos, fue el 7 de octubre Mm. del año 2023, ¿cierto? 2023. Esa Ah. mirada, espérate después que terminemos Es que el programa. alguna En vez, primavera. alguna vez En pasa algo primavera. ahí. Entonces, porque igual fue muy tremendo, porque justo el 7 de octubre nos casamos y vino ese ataque de Hamas a Israel. Guau. Y nosotros teníamos viaje, porque ya habíamos comprado los pasajes y todo para irnos el 13 de octubre a Israel. Nos íbamos el 13 de octubre, nos casábamos el 7 y nos íbamos el 13. Entonces justo estaba el apóstol Juan Andrés con nosotros, que vino a casarnos él, Amén. que fue algo precioso igual, una honra. Y justo ese día en la madrugada nos despertamos y yo había tenido un sueño en la semana que me alertaba a alguien, una persona que es de allá de Israel. Y justo despertamos ese día 7 y nos enteramos las noticias en Instagram, en todos lados, que Hamas entró a Israel y secuestró a gente. Y nosotros quedamos así, fue algo tremendo porque, Como que los bajó un poco, claro, nosotros quedamos así como Impactados. impactados. claro. Y el apóstol Juan Andrés nos entregó una palabra y dijo, si fuera fácil, pensaría que no es de Dios. Dijo así. Pero ahora que vemos todo esto, vemos que está Dios de por medio. O sea, ahí nos afirmó de inmediato, ¿me entiendes? Amén. Y Amén. justo se dio un ambiente bien lindo cuando nos Pongámonos de pie. casamos. ¿Sí? Estamos ya por terminar el programa. Cuando nos casamos y ahí fue que se cortó el tema de irnos el 13 de octubre y aquí Dios nos tiene aquí en Chile Preparándose. todavía, preparándonos. Sí. Mira, Diego, mi querida Cristal, les quiero pedir que bendigan el programa. Amén. Ya nos estamos despidiendo. Este ha sido tu programa, La Casa del Dios Vivo. Amén. Recuerda, por favor, recuerda nuestra dirección. Estamos en Henry Wallace, 7232, Cerro Navia. Muy cerquita, a una cuadra, de hecho, de José Joaquín Pérez. Si vas en locomoción, si vas en vehículo, afuera también puedes estacionar, está todo bien. Mis queridos, Disculpa, mi amor, un segundito. Y los chiquillos que mencionen su iglesia también, pues ustedes los que estén en Rancagua, que tiempo de quieran cosecha. congregarse. Pues. Sí, sí. Sí. Amén. Sabe la dirección bien exacta. Ah, ya. Sí. No, Mira, está bien. estamos en Rancagua, en el sector del Manzanal. 0481, ese Amén. es el número. Perfecto. 81. Este ha sido un programa extraordinario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amén. Te bendecimos, Nos profeta bendecimos. Diego. Bendecimos a la profeta Cristal. Amén. Porque En nombre Dios de une Jesús. llamado y propósito. Amén. Esta ha sido La Casa del Dios Vivo en tu programa día a día. Síguenos por redes sociales, Instagram, Facebook, estamos allí. Les bendecimos. Padre Dios, mis queridos, extiendan la manito. Bendecimos a todo aquel que sigue este programa. En el nombre de y Jesús. te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, ten un encuentro con el Dios vivo a través de la oración. Amén. Padre Dios, Padre Dios. Bendiciones. Estamos despedidos.